Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Agradecemos su tiempo y preferencia. Lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted. Si desea contactarnos, por favor llame al 01800 00 Oral B 01800 00 67252. Oral B Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta. Pues amigos de Perio MX, ¿cómo están? Muchas gracias, Dianita, gracias a todos, pues, y dontonautas que nos siguen. Pues es nuestro segundo programa de la tercera temporada, temporada número 3, pues bueno, felices de estar aquí con ustedes, pues el segundo programa de la tercera temporada, y hoy pues queremos agradecerles a nuestros patrocinadores, a Oral-B Crest México, a Straumann México, y pues a toda la gente que nos sigue, Inteligencia Dental, a la Facultad de Odontología de la UNAM, y pues estamos en nuestro programa número 2 de la temporada número 3, caray. Pues sí, en un día como hoy, pues sí, un día 18 de septiembre, que pues venimos de puente, todavía algunos siguen de puente, unos niños no fueron a la escuela el día de hoy aquí en México. Saludamos también a países hermanos que también festejaron su día de independencia, como sucedió en Honduras y como sucede en otros países, que también pues junto con nosotros, hermanos latinoamericanos, pues se unen a este gozo de festejo de pues la unión de independencia de nuestros países, y que obviamente pues seguimos hermanados por nuestro rico lenguaje, el castellano. Y bueno, pues aquí seguimos en Perio MX, estamos el día de hoy y muy contentos con una invitada de lujo que quiero presentarles a todos ustedes, la doctora Ana Lourdes Viñas Arroyo, que está aquí con nosotros, que nos va a hablar del tema de impacto de la planeación quirúrgico-protésica para la rehabilitación de arcos completos. Y bueno, pues aquí está conmigo, le voy a decir Anita, porque pues bueno, yo le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio. Anita, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Hola a todos. Pues muy bien, la doctora Ana Viñas. Pues platícanos, eres egresada ya del posgrado de prótesis e implantología de la UNAM aquí en la Ciudad de México, en vías de tu titulación a próximos días. Pues platícanos, pues, ¿cómo fue tu experiencia en el posgrado de la UNAM? Bueno, fue una experiencia grata, fueron 3 años de mucho aprendizaje, de una curva de aprendizaje muy dura, pero donde uno sale completamente distinto. Es un tiempo en el que uno dedica tanto al aprendizaje intelectual, bueno, odontológico, como el aprendizaje personal. Entonces, bueno, nos llena de muchas experiencias muy agradables,
tanto aprender a hablar en público, ir a congresos internacionales, relacionarse con gente de otros países. Entonces, bueno, es una experiencia muy increíble. Qué bueno, y pues bienvenida aquí en tu casa, Perio MX. Y sabemos que todos estamos en vivo y en directo por inteligenciadental.com/aula, y también estamos en vivo y en directo por el Facebook Live de Inteligencia Dental, por el Facebook Live de Perio MX, por el Facebook Live de Perio Unam 36 y del doctor Monteagudo. Disfruten esta participación de la doctora Ana Viñas, que trae este tema: el impacto de la planeación quirúrgico-protésica para la rehabilitación de arcos completos. Saben que nos pueden hacer preguntas vía Facebook y también vía el aula virtual de Inteligencia Dental. Disfruten este tema y vamos a estar platicando con ustedes mucho al respecto. Adelante, Anita. Bueno, voy a comenzar con mi tema y Listo. Vamos a comenzar discutiendo qué es la planeación. La planeación es un proceso donde nosotros como odontólogos necesitamos ordenar, analizar todos los elementos de diagnóstico, ya sean historia clínica, radiografías, fotografías, modelos de estudio montados en articulador. Y bueno, esto siempre tiene que ser previo a la colocación de los implantes. Esta planeación nos permite ubicar el implante en una manera tridimensional, ya sea en una tomografía o por medio de un mapeo óseo, en la posición ideal a restaurar. No solo es la posición tridimensional y que el implante esté dentro y rodeado de hueso. De lo que se trata es de hacer un encerado diagnóstico y poder protésicamente ubicar la chimenea de este implante para poder tener una tanto oclusión como una recuperación de la restauración ideal a largo plazo. Los pasos para tener una buena planeación, bueno, hablándolo didácticamente, podemos comenzar con una historia clínica donde vemos todos los datos médicos del paciente, si tiene enfermedades sistémicas, si hay algún consumo de medicamentos que nos pueda ser contraproducente a la colocación de implantes, ya sea como los medicamentos que se utilizan en la osteoporosis. El examen clínico dental, donde vamos a analizar si existen dientes remanentes, cómo están esos dientes remanentes, qué tipo de restauración tienen, si esta restauración es deficiente, las brechas edéntulas, qué tan grandes son, qué tipo de colapso hay en el reborde alveolar, el examen radiográfico, donde analizamos tanto radiografías periapicales para ver si hay algún tipo de lesión periapical, analizamos la radiografía panorámica, y también tenemos un estudio tomográfico donde ya nos permite ver lo que es el grosor, el ancho, la densidad del hueso en el que se pretende colocar un implante. También tenemos las fotografías intraorales y extraorales. En las fotografías extraorales analizamos el perfil del paciente, analizamos si los tercios están equilibrados del paciente, y bueno, vemos también la sonrisa, si es armónica, si no es armónica, si es alta, baja y todo eso. En las fotografías intraorales también analizamos el tipo de, ahí analizamos el tipo de oclusión, vemos clínicamente las restauraciones y todo esto lo tenemos para nuestro archivo. La restauración protésica final, también más bien ahí me refiero a lo que es el encerado diagnóstico, poder planearlo de cierta forma que sea beneficioso para lo que es la restauración final y la colocación de los implantes. Ahora, el volumen óseo. Respecto al volumen óseo tenemos diferentes patrones de resorción ósea, ya sea vertical y horizontal. Normalmente en lo que es el maxilar tenemos un patrón de resorción ósea que es hacia arriba y hacia atrás, y en la mandíbula es hacia abajo. Aquí tenemos diferentes imágenes donde podemos ver por medio de una tomografía, podemos hacer una medición horizontal y vertical. Normalmente dividimos en tercios el reborde edéntulo para ver qué tan ancho es para la colocación de un implante. Tenemos que tener cuidado con ciertas estructuras anatómicas, como lo es el nervio dentario inferior en el caso de la mandíbula y el seno maxilar en el caso del superior. También están las fosas nasales, donde siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de fresar el lecho quirúrgico. Tenemos algo muy importante cuando tenemos dientes que son, en caso de implantes que son post-extracción, es la tabla vestibular. Normalmente hay un estudio donde nos dice que la tabla vestibular mide aproximadamente 1 milímetro en su parte más gruesa.
Este milímetro puede ser muy variable, ya que es el hueso más delgado que tenemos y es muy fácil de fracturarlo cuando se hacen extracciones dentarias. También es el más difícil de preservar y el más difícil de regenerar. Bueno, también las tomografías nos dan lo que es el tipo de hueso. Bueno, esto se refiere a una clasificación. Hay 4 tipos de huesos según la densidad ósea. Esto, bueno, hay variables para la colocación de implantes. Hay cada tipo de hueso en ciertas zonas a restaurar. También tenemos que tener en cuenta si han existido intervenciones previas y si hay un injerto previo también, y qué tipo de injerto y cuánto tiempo tiene ese injerto en boca. Bueno, ahora pasamos a lo que es una selección del implante. ¿Cómo seleccionamos un implante? Primero, lo primero que hay que saber es las medidas del hueso, qué implante literalmente nos cabe, qué longitud y qué diámetro vamos a utilizar. Después necesitamos saber qué tipo de conexión vamos a usar. Hay las 4 conexiones más comunes en el mercado: es conexión interna, hexágono interno, conexión de hexágono externo, conexión cónica y trilobular. Bueno, estas van dependiendo de la marca comercial y lo que nos ofrezca cada casa comercial. El macrodiseño, ¿a qué se refiere? Es el tipo de la forma del implante. Hay implantes que son cónicos, implantes que son cilíndricos, y se utilizan sobre todo cuando tenemos un implante que se va a colocar en la zona anterior. También tenemos diferentes formas del implante respecto a la plataforma. Hay unos que tienen un cuello pulido y esos nos benefician en ciertos casos porque alejan la interfase de la plataforma del implante con la conexión del aditamento. También hay que tener en cuenta la superficie del implante. ¿Cómo ha sido tratado este implante? Si ha sido tratado con láser, sandblast o diferentes tipos. Entonces, este tipo de tratamiento es beneficioso para la integración del implante al hueso. La versatilidad protésica se refiere a lo que nos ofrece la casa comercial en el catálogo. ¿Qué tantas maneras tenemos de rehabilitar un implante, ya sea unitario, ya sea una brecha fija, ya sea un arco completo? Entonces, nosotros debemos de tener esta versatilidad, porque si nos llega un implante al consultorio que no está colocado en una posición ideal, tenemos que tener distintas formas de poder solucionarlo. No todo se soluciona con UCLA ni se rehabilita con un UCLA calcinable. Bueno, las características anatómicas, esto depende del paciente. Si el paciente tiene unas características donde el reborde en su parte más coronal es muy grueso, después se vuelve delgadito y después se vuelve grueso, necesitamos un implante que se acondicione a estas características, y para eso tenemos los implantes que son con efecto taper. Entonces, bueno, nos sirve porque el ápice del implante es cónico, entonces nos beneficia a tener una mayor pared de hueso alrededor del lápiz. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta cómo se van a cargar estos implantes. Tenemos distintas, aquí yo coloqué una tabla donde vemos distintos puntos de vista según los consensos que se han hecho para los protocolos de carga. Casi todos varían por muy poco. Se refieren a la carga inmediata, a la carga que se realiza entre las primeras 24 y 48 horas, incluso hasta 72 horas, inmediata la colocación de los implantes. ¿Qué quiere decir? Que si se coloca un implante, se tiene que colocar un provisional de manera inmediata. Este provisional debe de estar pulido al alto brillo y de preferencia no debe de tener carga oclusal. La carga temprana se refiere a las 24 horas posteriores de la colocación del implante hasta aproximadamente los tres primeros meses de integración, que vendrían siendo 12 semanas. Esta carga es, en mi experiencia, una carga un poco más riesgosa porque es el periodo de integración donde suceden todos los procesos fisiológicos, tanto de necrosis y regeneración de hueso. Entonces, en ese tiempo normalmente yo no hago nada. Si ya no lo hice inmediato, me espero hasta después de los 3-4 meses de colocación, o entre las 16 semanas de colocación de los implantes, para poder rehabilitar, o por lo menos para hacer la fase 2. Entonces, ¿qué es la carga convencional? Rehabilitar entre los 3 y los 6 meses posteriores a la colocación, ya sea con provisional, o incluso hay casos donde se puede ir directo a la restauración final. Tenemos diferentes tipos de configuración de
la colocación de los implantes dentro del arco. En el caso de la mandíbula, normalmente tenemos casos donde hay una resorción en la parte posterior y tenemos la brecha anterior un poco más alta, que se coloca en el espacio intraforaminal. Ahí hay protocolos donde se colocan 2 implantes, pero ¿qué pasa con estos 2 implantes? Tiene que ser para una sobredentadura. Bueno, la indicación es para una sobredentadura, ya sea con locator o con aditamentos de bola, para que sea removible. ¿Por qué? Porque esta rehabilitación nos va a dar un juego entre mesial y distal, entonces no va a tener solamente nos da una retención, no nos da una fijación como tal. Existen protocolos para implantes intraforaminales de 4 o de 5 implantes. Estos se colocan puede ser una línea media y 2 hacia un lado y 2 hacia el otro, o pueden ser solo 4 implantes. Las ventajas es que nos da que podemos utilizar una rehabilitación sobre implantes fija, de preferencia con arco corto, con una oclusión a arco corto. ¿Por qué? Por la distancia AP es limitada, entonces a lo mucho nos da para poner un premolar y un primer molar. También existe la filosofía Ollon-Ford en tanto arcada superior como inferior, y esta consiste en colocar los implantes los implantes distales lo más distal posible para poder tener una mayor distancia AP y poder colocar más dientes dentro del arco. Los 2 implantes que son mesiales van rectos y se colocan con aditamentos transmucosos que tienen una angulación ideal para poder lograr el paralelismo. En caso del arco superior, podemos colocar los implantes distales librando lo que es el seno maxilar. Los 2 mesiales se pueden colocar tanto en laterales como en centrales. Eso va a depender de cómo esté la condición del paciente, qué tanto hueso tenga en ciertas zonas, y donde sea más favorable es donde se van a colocar, ya que esta va a ser una rehabilitación total. O si el paciente cuenta con mucho más hueso en donde poner implantes, se pueden hacer desde 6 a 8 implantes. Se puede hacer con elevación de seno o librando el seno para no recurrir a otra técnica quirúrgica y tener que elevar el seno y colocar más injerto de hueso. Si es una configuración de 6 implantes, se pueden colocar desde centrales, caninos y primeros molares. Esta es como una configuración ideal para una rehabilitación fija. Esta se puede hacer tanto en metal porcelana, metal acrílico. Si esta configuración no es posible, se pueden colocar en laterales, premolares y primeros molares. Igual nos puede dar un buen resultado con prótesis metal porcelana y metal acrílica fija. Hay una configuración donde se colocan 3 implantes del lado izquierdo y 3 implantes del lado derecho en el sitio de canino y primer y segundo premolar. Esta configuración normalmente se utiliza para una sobredentadura utilizando una barra sobre los 3 implantes, y se coloca la sobredentadura con un medio de fricción que se llama una barra USIC. Entonces, esa ya es una variante, pero con 6 implantes en el arco superior. Se puede utilizar una configuración con implantes en centrales, caninos y primeros y segundos premolares, donde también la podemos utilizar como una rehabilitación fija. Ahora algo importante para poder seleccionar dónde se van a colocar los implantes, en qué sitio del arco, es, la forma del arco. Si tenemos un arco que es redondo o cuadrado, hay diferentes formas donde la podemos colocar también según la cantidad de hueso que exista en el paciente. Yo me refiero a una configuración trapezoidal, que es excelente para sobredentaduras, porque colocamos 2 implantes, los implantes cuadrándolos, literal, 2 al frente y pueden ser 2 más posteriores. Entonces con esto tenemos una configuración donde nos da una mejor retención y una mejor biomecánica.
Si tenemos una configuración donde solamente nos permite colocar implantes más anteriores y después los más distales, pero con una brecha muy larga, entonces ya empiezan aquí a haber como cuestiones biomecánicas donde es complicado hacer brechas tan largas, entonces nos podemos inclinar por una sobredentadura o por una rehabilitación con una barra personalizada, fresada, que sea metal acrílico. Si tenemos una configuración que nos da equiparable a lo que es un triángulo isósceles, hay que tener mucho cuidado en respetar el cantilever, porque tenemos unos implantes muy mesiales y unos muy distales con una brecha muy larga intermedia, entonces sí hay que tener muy en cuenta lo que es la distancia AP y respetar el cantilever. Ahora, ¿qué es la distancia AP? Cuando tenemos dos implantes mesiales y luego los distales, tenemos que medir del centro del implante mesial al centro del implante distal lo que nos da, digamos, son 10 milímetros, entonces la distancia AP se refiere a que es 1.5 esa distancia de implante a implante. Entonces, si tenemos 10 milímetros, nosotros nos podemos ir de cantilever distal 1.5 centímetros. Esto que nos refiere que probablemente podamos poner lo que es la mitad de un premolar, del segundo premolar y lo que es el primer molar para poder tener una buena biomecánica en esta rehabilitación. Ahora, en el caso de los implantes inferiores intraforaminales necesitamos tomar en cuenta que no los podemos poner tan cerca uno del otro. El doctor Turner nos refiere que en un estudio, si los implantes se colocan en un espacio de 3 milímetros o menos entre uno y otro, una vez ocurrida la integración y la remodelación ósea, ese hueso va a empezar a disminuir, se va a empezar a reabsorber por cuestiones de cargas y que nos va a traer, en el caso de restauraciones estéticas en dientes anteriores, pues vamos a perder la papila. En el caso de posteriores, bueno, no hay tanto, o en el caso de rehabilitaciones híbridas, no hay tanto problema porque se sustituye lo que es el tejido blando. Sin embargo, es importante conocer este dato porque también se retrae, ya lo dije, se retrae el hueso y bueno, una vez exponiendo las cuerdas del implante, es complicado volver a cubrirlas. Ahora, una guía quirúrgica. ¿Cómo se colocan los implantes? El periodoncista o el cirujano no va a colocar los implantes donde hay más hueso. Los va a colocar, usualmente donde el protesista le indique para que tenga una buena función. El protesista es el encargado de hacer una guía quirúrgica. Una guía quirúrgica es un aparato rígido, normalmente hecho de acetato, puede ser de acetato o de acrílico transparente, donde nosotros le dictamos al cirujano aproximadamente dónde y en qué angulación necesitamos esos implantes. En el caso de cuando se hacen en arcos completos que ya son edéntulos, podemos realizar la guía quirúrgica por medio de un duplicado de la prótesis total. Esta guía quirúrgica nos va a indicar la trayectoria que está planeada para ese implante. El protesista la planea con un paralelómetro y normalmente se colocan tubos guía porque no tenemos, un kit de reductores para hacer nosotros las guías. Esas normalmente se mandan fabricar. Entonces, aquí vemos en la imagen una prótesis total y su duplicado en transparente donde se ven los orificios para que el cirujano pueda orientarse y colocar los implantes en esa posición. También nos marca los límites, o sea, no nos podemos ir más allá del orificio, entonces tiene un margen de error limitado. Ahora, existen diferentes tipos de guías quirúrgicas. Las dentosoportadas, que es literal, se soportan sobre los dientes, dentomucosoportadas, donde se soportan sobre la mucosa y sobre los dientes, o incluso se pueden hacer guías sobre implantes, implantosoportadas, atornilladas a un implante previo que ya está integrado.
Bueno, dentro de estas guías yo coloqué unos ejemplos donde vemos las guías restrictivas y guías semi-restrictivas. Una guía semi-restrictiva se refiere a la que normalmente hacemos en el posgrado, que es donde solamente le colocamos los orificios para que el periodoncista pueda colocar el implante, pero no nos restringe a una posición única. Y la guía restrictiva es la que mandamos fabricar, con la que ya contiene unos anillos y unos reductores, y ya nos dan una posición del implante donde ya no se va a modificar, que fue planeada previamente en la tomografía. Bueno, ahora hablemos sobre algo protésico. Ya colocamos los implantes y cómo vamos a rehabilitar. Tenemos rebordes sedéntulos, entonces para poder realizar una rehabilitación sobre un reborde déntulo sobre implantes necesitamos, si es algo fijo, necesitamos mínimo 10 milímetros. Si necesitamos algo removible, necesitamos aproximadamente 15 milímetros. La diferencia es porque en algo removible usualmente se tiene que reponer lo que es tejido blando, encía. Y en algo fijo se puede incluso moldear la encía con pónticos o hacer una conformación de tejidos blandos para poder lograr la estética. En estos casos, bueno, es un poquito más tardado porque es una fase de provisionales donde dura aproximadamente 2 meses para poder estabilizar el tejido. Bueno, ahora tenemos los factores de modificación oclusal. ¿Qué esquema oclusal utilizar en una rehabilitación de un arco completo? Bueno, si es una rehabilitación que se va... Bueno, lo ideal es hacer una función de grupo. Puede incluir una guía canina, pero con una libertad descéntrica. ¿A qué se refiere la libertad descéntrica? Es que cuando en oclusión céntrica y en relación céntrica tenemos una discrepancia de hasta 1,5 milímetros de diferencia. Entonces, con esto podemos lograr una función de grupo, o incluso se puede llegar a una guía canina. Ya va a depender de los hábitos de cada paciente. Y bueno, también tenemos que considerar las parafunciones previas a la colocación de implantes. Si este paciente, antes de colocarle implantes, hay que saber por qué perdió los dientes. Ahora, si perdió los dientes por un caso de un bruxismo severo, bueno, el bruxismo no es una contraindicación absoluta para la colocación de implantes. Se pueden colocar, pero hay que tener mucho cuidado en el patrón oclusal y también en el mantenimiento. Sobre todo hay que mantenerlo con unas guardas para poder mantener los implantes sin sobrecarga y que en un futuro se vayan a perder. Ahora, los factores de modificación estéticos, bueno, tomamos las fotografías extraorales donde vemos si los tercios faciales están equilibrados, vemos la línea bipupilar, si está paralela a la línea intercomisural, vemos lo que es la sonrisa del paciente, si es una sonrisa alta, una sonrisa baja, una sonrisa media. Entonces vemos la forma de los dientes que tiene el paciente, vemos qué es lo que el perfil, si es cóncavo, si es convexo. Y bueno, aquí en este caso vemos la paciente no tiene la línea bipupilar paralela a la línea comisural, tiene un perfil, bueno, donde nos indica claramente que es una paciente clase 2 esqueletal. La paciente tiene una periodontitis muy severa, donde se decidió extraer todos los dientes, colocar una prótesis inmediata, una prótesis temporal total, y después se realizó lo que es la colocación de implantes. Y bueno, ya podemos ver el resultado en la estética del paciente, donde sí le incrementa mucho lo que es la autoestima al tener un aparato fijo que va en arco corto y tiene una oclusión con función de grupo. Bueno, ahora los criterios. Esto es como un resumen de los criterios de diagnóstico protésico para decidir si una rehabilitación se va a hacer fija o se va a hacer removible. Si tenemos una línea, bueno, no es una guía, no es una regla, es una guía. Si tenemos una línea de sonrisa alta, normalmente nos inclinamos por algo removible. ¿Por qué? Porque tenemos que compensar tejidos blandos. Si se visualizan los dientes, es qué tanto muestra el paciente los dientes. Entonces regresamos a la línea de sonrisa. El soporte labial. Si el paciente ya tiene una pérdida ósea muy avanzada, entonces necesitamos algo removible, porque con algo fijo es a veces muy complicado poder compensar el soporte labial con
con encía. Entonces eso se compensa con un flanco labial en una sobredentadura. Ahora, intraoralmente, como ya lo había mencionado, necesitamos una distancia intermaxilar de 10 milímetros por arco, o sea, no es por los dos, por arco, para que sea fija, y mínimo 15 milímetros para que sea removible. Tenemos una resorción de reborde vertical en el caso de que busquemos algo fijo, y bueno, una relación intermaxilar. Cuando tenemos una relación clase 1, normalmente se inclina por algo fijo porque nos dan las condiciones esqueletales de perfil, pero cuando es algo clase 2 o clase 3 normalmente necesitan lo que es compensar el tejido blando. Y bueno, necesitan, para poder tener una rehabilitación fija, necesitamos una encía queratinizada que sea gruesa y que no sea un biotipo muy delgadito, porque si no todo se transluce, tanto la conexión al implante, y es digamos más complicado hacer lo que es la conformación de tejidos blandos. Y bueno, como conclusiones, bueno, les puedo decir que lo primero que necesitamos es tener un diagnóstico bien hecho, completo, y una planeación para poder colocar, aunque sea un solo implante. Necesitamos un plan de tratamiento donde le explique detalladamente al paciente qué es lo que se le va a hacer, cuántos implantes se van a colocar, y aclararle que va a ser una rehabilitación fija, una rehabilitación removible, sí, con implantes, pero removible, la posición de los implantes. Bueno, la selección de los implantes para arcos completos normalmente se recomienda, bueno, la literatura recomienda utilizar implantes, bueno, aquí puse bone level, pero son tissue level. Entonces, ¿por qué? Porque nos alejan la interfase de la conexión implante-aditamento de lo que es el margen gingival. Las consideraciones anatómicas, me refiero a que si el seno está muy neumatizado, si el conducto intraforaminal está ya muy cerca, entonces podemos inclinarnos por una técnica en all on four, o si es necesario hacer una elevación de seno. El protocolo de carga, bueno, eso lo decide el protesista en el momento en el que los implantes están entrando en el lecho quirúrgico, también para ver cuánto torque contamos con esos implantes, y si es favorable o si es algo más predecible dejarlos cubiertos por encía y después realizar una fase 2. Bueno, el tipo de restauración que vamos a utilizar también es importante contemplarlo desde el principio, por los costos, y bueno, también por el tipo, o sea, no podemos, bueno, la literatura nos refiere que una rehabilitación con 4 implantes, la fija, completa, de arco completo, es bien soportada si tenemos unas restauraciones en metal acrílico. Si tenemos algo en metal porcelana, ya es mucho el peso oclusal para estos implantes y puede llegar a fracasar. Y bueno, también realizar un análisis individual y en conjunto de los implantes. Individual es a qué implante se va a utilizar en cada zona, con qué longitud y qué diámetro, qué tiempo tienen de implantación. Como decía, es más predecible a largo plazo, tal vez esperar un protocolo de carga convencional, esperar las 16 semanas, y bueno, ver cómo es la zona implantada, si es un hueso nativo, si es un hueso que fue injertado, qué inclinación y qué posición tiene este implante, si es favorable o si necesitamos un aditamento angulado, y bueno, el análisis en conjunto, ya cómo quedaron los implantes dentro del arco, si quedaron, si necesitamos muchos aditamentos o varios aditamentos personalizados porque la angulación que posee la marca comercial no nos conviene, el protocolo de carga que se va a utilizar, si a lo mejor uno de los 4 implantes no quedó con un torque adecuado, entonces mejor no arriesgamos los 4 implantes y nos esperamos a un protocolo de carga convencional. ¿Con qué antagoniza esta rehabilitación? No siempre es los 2 arcos edéntulos, muchas veces es solamente un arco edéntulo. Si arriba tiene una rehabilitación con porcelana, podemos utilizar algo metal porcelana. Las características físicas del paciente, si el paciente tiene una sonrisa alta, baja, si es clase 2 esqueletal, todo eso lo tenemos que tomar mucho en cuenta para poder realizar una colocación de dientes y que esta rehabilitación se vea estética, y qué elementos de retención vamos a utilizar. Como decía, no todo se rehabilita con un calcinable, podemos tener elementos de
de retención removible, con locator, con bola, con barras o algo fijo. Podemos usar un transmucoso o sobre el transmucoso un calcinable, o podemos utilizar aditamentos que ya son hechos para barra, donde son que se soldan entre ellos. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta y que hay que conocer bien el sistema que vamos a utilizar para ver qué opciones nos puede dar. Y eso es todo. Muy bien, pues bastante interesante esta intervención de la doctora Ana Viñas. Sabemos que las preguntas están en vivo y en directo desde el aula virtual, inteligenciacentral.com/aula. Pueden dejarnos aquí sus comentarios. Hay gente que nos dejó en Facebook Live sus comentarios, gente de República Dominicana, les mandamos saludos, gente de Colombia también saludos, gente de Honduras, Ecuador, pues todos, la verdad es que grandes saludos, grandes amigos, compañeros y colegas que nos siguen acá. Y bueno, es bien importante, bien interesante, Ana, preguntándote yo de una manera más puntual, hoy en día tenemos un boom en implantología y tú tienes la gran posibilidad de haber estudiado un posgrado, pero hay gente que no hace posgrados y que porque no ha tenido la posibilidad de hacer un posgrado, etcétera, pero ha tomado cursos de implantes y obviamente pues tú que estás saliendo ya a la vida real te puedes dar cuenta de que pues allá en el mundo real pues el paciente no se va con el que tenga las mejores medallas en ocasiones, muchas veces se va con quien le cobra más barato. En ese término, pensando en esto, ¿tú qué podrías sugerirle a la gente que hace implantología, que no tiene un posgrado? Principalmente, acabamos de hablar de una cuestión importantísima del diagnóstico, del arco y del tipo de distribución de implantes, etcétera. Pero ¿qué podrías decirles a las personas que nos están viendo que no hicieron un posgrado y que están colocando implantes, ¿no? Bueno, les podría decir que no es un tratamiento que sea fácil. Clínicamente es un procedimiento sencillo, sin embargo es un tratamiento que hay que pensar bastante porque es mucha biomecánica en la cuestión oclusal. Entonces sí básicamente les recomendaría que leyeran la literatura donde les dice cómo rehabilitar y no aventarse a casos complejos. Hay una clasificación del ITI que clasifica los casos de implantología en simples, avanzados y complejos. Entonces también si están empezando a rehabilitar implantes y no saben bien, entonces que hagan solamente casos simples. Un caso avanzado y un caso complejo, en verdad se puede complicar demasiado a veces la situación, o me ha tocado casos donde barren el tornillo y sacar los tornillos barridos de un implante es bastante difícil, y es algo muy delicado y son cosas muy pequeñitas. Entonces yo le diría a la gente que si no tiene un estudio sobre implantología formal, realmente no lo hagan. Entonces sí, pues básicamente es eso. Y acaba de mencionar la doctora Ana Viñas al ITI y al International Team for Implantology, que bueno, pues ya está abriendo cada vez sus puertas en América Latina. Saludamos al doctor Alejandro Treviño, que abrió pues una parte importante del ITI, una extensión del ITI, el International Team for Implantology en República Dominicana. Aquí en México estamos, esperemos que se abra en muchos lugares, en Colombia, etcétera. Y las personas que hacen implantología, no necesariamente que sean especialistas, pueden acercarse al ITI. Y si no hay ITI en tu lugar, en tu país, puedes acercarte de manera virtual. Hay aula virtual en el ITI y en el International Team for Implantology, es iti.org, ¿no? De hecho, esa es la página de internet. Chequenla. Estos esquemas que están viendo son precisamente de las publicaciones que hace el International Team for Implantology. Y bueno, pues agradeciéndoles a todos. Anita, bueno, pues hay gente que nos pregunta desde Perú, Rodolfo Montufar, ¿qué tipo de implantes recomienda para las prótesis híbridas? Bueno, también depende mucho del tipo de paciente, o sea, de las condiciones anatómicas que tenga tu paciente. Para una rehabilitación de arco completo, lo que yo recomiendo es un implante tissue level. Es conexión interna, y después utilizas lo que es un transmucoso y ya elevas más bien la conexión interna la haces externa para tener una mejor pasividad. Para las personas que están viendo, este implante tissue level que están viendo aquí en los esquemas,
Son implantes de la casa comercial Straumann, quienes son patrocinadores de aquí de Perio MX. A sabiendas de esto, es la marca de implantes que tiene más estudios en la literatura. Y bueno, pues aquí tenemos los implantes Tissue Level al lado izquierdo, ¿no? A su lado izquierdo de la pantalla tenemos los implantes Tissue Level y tenemos los implantes que son Bone Level, o sea que son a nivel del hueso, y los que tienen pues obviamente una salida hacia el tejido blando para conformar el tejido blando. Nos platicaba la doctora Ana Viñas que estos implantes podrían ser una muy buena opción para una prótesis híbrida. Sí. ¿No? Acérquense con sus distribuidores Straumann.com. También es una situación importante, nos saluda Laura Alejandra desde Tijuana. Iremos a Mexicali en mayo, ya estamos confirmados. Estaremos en Mexicali, en el Congreso de Mexicali, el 25 de mayo estaremos allá, y la gente de Tijuana pues será un gustazo. Y también gente de Tijuana que se acercó con nosotros en el Congreso de Periodoncia. Raúl Porras, comentario de integración con los tejidos, con los técnicos dentales. Sí, claro, ¿no? O sea, la verdad es que el tema aquí no nada más es, y ustedes lo saben porque los odontólogos, la mayoría de los odontólogos ejercen como protecistas y rehabilitadores, ¿no? Sino que también es una parte de una especialización, pero no por eso pues no dejamos de pensar en que parte de la rehabilitación tiene que ver con una sinergia importante con rehabilitadores. De hecho, vamos a tener aquí en Perio MX de invitados próximamente a técnicos dentales, y bueno, qué importante es eso, ¿no? Sí, tener la comunicación abierta con el técnico dental para poder expresarle lo que uno necesita para este tipo de rehabilitación. Si hay algún comentario especial, si necesita caras oclusales de metal o si necesita una barra de algún tipo en específico personalizada para el paciente, sí es muy importante tener la comunicación abierta con el técnico y siempre estar en contacto de cómo está el caso, ¿no? Qué es lo que uno envía y qué es lo que uno quiere. Y también a veces trabajar en la implantología con aditamentos originales, no con clones, ¿no? Eso es algo muy importante. Alejo Zapata Durán, doctora, pregunta: al tener un esquema de oclusión en grupo, ¿podríamos llegar a tener sobrecarga biomecánica? ¿Qué pondría en riesgo los implantes? A ver, al tener un esquema de oclusión en grupo, ¿podríamos llegar a tener sobrecarga biomecánica que pondría en riesgo a los implantes? Y pone un signo de interrogación. Pues, bueno, no, más bien al tener un esquema funcional en grupo, vendría siendo como algo parecido, algo similar a un esquema o sea, como algo como Prost, para decirlo fácil. Entonces, al tener un esquema en grupo, se protege, la protección va en el lado de trabajo, las cúspides de trabajo, que vendrían siendo las vestibulares inferiores y las palatinas superiores. Entonces, al tener esta protección en las cúspides de trabajo, de ambos lados, entonces logramos una bifuncionalidad de ambos lados del arco. Entonces, la carga nos la equilibra entre los dos lados de la arcada, entre izquierdo y derecho. Entonces, al tener un esquema funcional con una guía canina, bueno, funcionaría como una dentición natural. ¿Qué es lo complicado? Bueno, en prostodoncia no se realiza una guía canina. Sin embargo, si tenemos una rehabilitación de arco completo con prótesis fija, con prótesis seccionadas, se podría trabajar como un esquema oclusal con guía canina, porque tenemos, sectores tendríamos 4 sectores de prótesis fija. Entonces la carga vendría sobre el canino y vendría distribuida de una manera. 4 sectores de distribución de cargas. Vendría distribuida. Debería compensar todo esto. A ver, Marisha Castro, ¿el implante Tissue Level se recomienda para sobredentaduras? Sí. Sí, claro. Sí, definitivamente. Sí, claro, definitivamente. Siempre. ¿Cuál sería el diámetro y longitud mínima para una implantorretenida mucosoportada? ¿Cómo? ¿Cuál sería el diámetro y longitud mínima para una implantorretenida? Pues igual, la literatura refiere que el implante ideal vendría siendo de 11 milímetros de longitud por 4 milímetros de diámetro. En cualquier situación. 4 por 4. Sí. No, de 11 por 4. 11 por 4. 11 por 4. Sí. 11 de longitud con 4 de diámetro. 4 por 11. Sí, claro. Sí. Aunque hay algunos protocolos que aquí no dices implantorretenida mucosoportada, pero también hay que ver en términos de qué tipo de arco tiene tu paciente, si va con quién va a antagonizar.
Exacto. Si van a encontrar con dientes naturales, o si con otra prosto arriba. Con otra prosto, qué tipo de prosto tienes, acrílica, o sea, muchas cosas, ¿no? Que vale la pena, con una barra, vale mucho la pena platicar, y mucha gente nos está escribiendo. La verdad es que muchísimas gracias. Llegamos ya a más de 200 personas conectadas entre Facebook Live e Inteligencia Dental. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, Carlos Miranda. Gracias, Carlos. ¿Recomiendan implantes Vai como de otra marca? Claro que sí, solo que siempre y cuando tenga un sustento bibliográfico. Por eso mismo trabajamos directamente con Straumann, porque ahí quien falla realmente es el factor humano, porque ahí el sustento bibliográfico es lo que te debe dar, la literatura científica, no estar como que atinándole a la piñata con los ojos vendados. La verdad es eso. Y siguiendo los protocolos, es realmente complicado que llegue a fallar. Rodolfo Montufar, ¿qué tan efectiva es la expansión ósea para colocar? Sí es efectiva, o sea, hay que ver qué tipo de reborde tienes, qué tipo de hueso tienes, la expansión, sí, cuánto se va a expandir y sobre todo en qué zona vas a expander. Creo que esa pregunta da para un tema para Perio MX. La verdad es que sí, Rodolfo, te prometemos que estaremos por acá. Y Enrique Martínez, saludos. ¿Qué tan importante es usar guía quirúrgica? Pues muy importante, es lo más importante. La verdad es que a veces, y a mí me pasa, de hecho estamos por hacer un programa de Perio MX que va a ser a manera virtual. Nos llega a suceder muy frecuentemente que a muchos clínicos, a nosotros, que a veces pues nos sentimos que el implante es muy sencillo y lo hacemos sin guía, y la verdad es que lleven unas buenas guías. Y de hecho el tema que vamos a continuación a abordar, que en la sección Perio World con el doctor Salvador Gómez Crespo habla acerca de esto. Queremos pasar a la siguiente sección aquí en nuestro programa número 2 de la temporada 3. Tomografía, usos y aplicaciones, mandándole un saludo al doctor Salvador Gómez Crespo, que no va a poder estar con nosotros porque está en Juchitán. Él fue allá directamente a la zona de guerra, y mandamos un saludo a Juchitán. Sigue en pie que el doctor Monteagudo y el equipo de Perio MX iremos a Juchitán el día 14 y 16 de diciembre. Estamos también por hacer un evento especial para odontólogos de Juchitán y de Chiapas, así que estén al pendiente de nuestras redes sociales, porque vamos a estar apoyando a la gente que nos sigue en esa zona, que están necesitados. Hace unas horas estaba yo en Cuba y vi cosas espectaculares, donde pues también un ciclón pues se llevó parte del malecón y muchas cosas, pero aún así pues nuestros hermanos cubanos se están levantando. Saludos a Cuba y también saludos a México, porque en México necesitamos también hermanarnos, necesitamos que la gente de las ciudades, gente de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla, de León, gente que está pues un tanto distante de este sur, de este sureste que está sufriendo tanto, este suroeste que está sufriendo tanto, pues sabemos que aquí en México necesitamos apoyarnos y sobre todo congregarnos y buscar los canales de apoyo para estos lugares, estas locaciones. Pero bueno, entonces el doctor Salvador, bueno, no es doctor, Salvador no está con nosotros el día de hoy, pero vamos a hablar acerca de la guía quirúrgica y la guía radiográfica, que es importante. Es un tema que yo voy a abordar, yo voy a aprovechar el espacio. Hace un tiempo que no tenía una sección yo solito aquí. Y bueno, esto tiene mucho que ver de los años 80, ¿no? En 1989, o sea, en 1989, el doctor Lazara habla acerca de la colocación inmediata de implantes a la extracción dental. Esto genera muchas condiciones, ¿no? Porque hoy estos temas son de implantología, pero sabemos que el protocolo original de implantes pues era de bordes sedéntulos ya con el hueso cicatrizado, pero en 1989 Lazara le da otra visión en este artículo en International Journal of Periodontics and Study Dentistry en 1989, donde habla acerca de la colocación inmediata de implantes, y de ahí viene la necesidad de analizar las condiciones tanto protésicas como condiciones biológicas para que el implante pueda coexistir en boca, en una cuestión valiosa, en una cuestión también que tiene que ver conforme a la posición del implante. Entonces sabemos que el diagnóstico imagenológico es muy importante, y platicamos hace un momento y con la doctora Ana Villas, y siempre lo platicamos, que hay muchos odontólogos que cada vez colocan más implantes, pero también hay muchos odontólogos que no tienen rayos X en su consultorio, ¿no? Y en Latinoamérica es muy común esto, ¿no? Que no se invierte en ese tipo de cosas, cuando pues bueno, hay lugares, hay países que pues el radiovisiógrafo ya es el pan de cada día, pero sabemos que la propia examinación radiográfica debe ser llevada a cabo para establecer el diagnóstico y sobre todo el plan de tratamiento junto con el diagnóstico.
y podemos ver las patologías y podemos valorar el tejido duro, pero las radiografías también hoy en día a nivel imagenológico pueden ser limitadas, y sabemos que hay diferentes tipos de radiografías. El uso de la imagenología pues es básico, todos sabemos lo que se siente, el olor a revelador, las manchas que puede dejar, el olor a fijador. Sabemos que revelar no es atractivo, y sobre todo para nuestros asistentes. Un saludo a los asistentes de cualquier consultorio dental que revelan en una cajita negra que la detesto, la odio, esa cajita negra, y que encurva a todos y que a veces acabas metiendo tú las manos en cualquier bandeja. Y aquellas personas que, pues bueno, tienen su cuarto revelado, hoy podríamos, con tanta tecnología que tenemos, hoy podemos pensar que esto ya estaría caduco, pero no es cierto. Hoy sabemos que podemos diagnosticar periodontalmente, que como este caso de furcas, involucración de furcas, y este caso una patología apical. También sabemos que podemos, de cierto modo, ver condiciones edéntulas, ver condiciones de todo tipo a nivel imagenológico. Pero aún así está limitada la imagenología en el consultorio local, porque pues tenemos radiografías convencionales, dentoalveolares, periapicales, pero hay algo más, ¿no? O sea, aquí estamos viendo parte de lo que ha sido la evolución, la Kodak Insight del inciso A, inciso B, la Rapid Index, que en México es complicado conseguir en algún lugar de Latinoamérica más, Gindex GSX, que fue de los primeros radiovisores que llegaron a introducirse aquí a América Latina, y la Schick CMOS Sensor, que es algo que es más común, que se llega a utilizar y que sabemos que tiene una vida importante. Ya platicaremos de imagenología a manera de tecnologías de la imagenología, pero la colocación de implantes endóseos requieren de planeación imagenológica para optimizar su éxito. Hace rato platicábamos que se requiere de una condición de guías quirúrgicas. Bueno, pues imagínense, o sea, parecería absurdo pensar que hay gente que coloca implantes sin radiografías, o sea, sería absurdo, pero sí pasa, sí existe. Sí, y no es en la India ni en África, ¿no? O sea, es en lugares como en el que vivimos nosotros, ¿no? Es aquí en la Colonia del Valle, en la Narvarte, en la Nápoles, o en lugares adinerados de cualquier lugar. Bueno, pues hay gente que siempre hay un valiente, ¿no? Y en la imagenología pueden ustedes seguirnos en Facebook, en Perio MX, en Perio Nacional 36, y hemos posteado infinidad de radiografías de cosas que suceden espectaculares en la implantología, pero pues la opción de estudio que depende de varios factores para que pueden ser, porque también es un tema, ¿no? Sabemos que hay lugares todavía en el mundo, sobre todo aquí en América Latina, en nuestra región, que no hay tomógrafos, ¿no? O sea, si acaso a veces hay un lugar donde hay un ortopantomógrafo, o sea, para una panorámica. El diagnóstico ortopantomográfico sigue siendo útil. Bueno, a mí me ayuda mucho para saber cuántos dientes tiene el paciente realmente, pero sabemos que tiene una distorsión pues aproximadamente de un 30-40%. El diagnóstico radiográfico dentoalveolar es algo básico, y hoy en día la tomografía computarizada ya ha ido aterrizando de una manera interesante, de una manera importante, y hemos visto que pues bueno, la colocación de implantes se puede hacer con una planeación adecuada a base de un diagnóstico radiográfico, pero sabemos que para determinar el sitio en función de los implantes hay que evaluar la condición de la longitud, el espesor y la angulación. Algunos de los que están viendo esta plática a lo mejor ya son maestros de esto y pueden sentirse un poco aburridos, pero sabemos que algo que no debemos dejar pasar es la longitud, el espesor, la angulación, importantísimo en los implantes. Y obviamente los requerimientos implantológicos para los estudiantes, sobre todo los estudiantes de odontología, saber que hay que conocer las condiciones que tenemos a nivel anatómico, como es a nivel superior la posición del seno paranasal, y a nivel inferior pues el dentario inferior, el canal dentario inferior. Esto nos va a ayudar a ver el nivel de la altura ósea y las estructuras anatómicas que requerimos, ¿no? Los primeros vestigios de guías quirúrgicas fueron a base, y de guías radiográficas fueron a base de marcadores, como estos cilindros que están viendo, ¿no? La fabricación de marcadores nos han ayudado para poder determinar en qué zona se colocan los implantes. Se han utilizado de todo, ¿no? Tubos, balines, gutapercha. La gutapercha se ha llegado a colocar de una manera exitosa en la dentadura que usa el paciente, y se toma la tomografía junto con la gutapercha, y entonces ya más o menos va indicando, pero la realidad es que pues este tipo de guías imagenológicas no nos ayudan mucho en términos de práctico transquirúrgico. Nos ayuda para diagnosticar qué tan lejos estamos del dentario, qué tan lejos estamos del piso del seno, pero realmente estas son los primeros vestigios de guías
tecnologías que se llegaron a utilizar y ha habido tanta cosa, ¿no? En el Congreso Nacional de Periodoncia que tuvimos hace unas semanas me encontré grandes amigos, saludo al doctor Carlos Llamas, saludo a mucha gente, al doctor Francisco Salvador García Valenzuela, muchos que platicábamos de cosas que suceden en la vida cotidiana, de la periodoncia y de la implantología hoy en día, y bueno, pues son muchas cosas que estamos viendo. Realmente el punto que nosotros siempre queremos encontrar y que siempre tratamos de pensar es en el grosor, ¿no? El grosor que tenemos disponible a nivel óseo para colocar implantes. Y entonces ahí es cuando entra la situación, porque como bien comentaba el doctor Zucchelli, nos volvemos histólogos, ¿no? O sea, queremos hueso y queremos trabeculado óseo adecuado y queremos calidad ósea y queremos muchas cosas, pero la realidad es que hoy en día pues el grosor determina muchas situaciones en términos regenerativos y también de diagnóstico. Entonces la Academia Americana de Radiología Maxilofacial y Oral recomienda que algunas formas de imágenes radiográficas son recomendables para los casos de implantología, ¿sí? Siendo la tomografía axial computarizada el método de opción para la mayoría de los pacientes, aunque se concluye que la experiencia del médico es el factor que determina el estudio radiográfico elegible. Y aquí tenemos la traición, porque a veces hablamos de la experiencia, no del ego del clínico, ¿no? O sea, que hay gente que dice, no, a mi experiencia yo he utilizado estas guías que he gastado en mi vida. No, calma, o sea, el ego no es la experiencia es lo que junto con tu trabajo y la evidencia científica tú puedes emplear en tus pacientes. Entonces eso recomendamos. Hay imágenes transversales que se empezaron a tomar con un tomógrafo ComCat que era hace muchos años. Estas imágenes son tomadas del periodontólogo de 2000 y bueno, pues empezó a desarrollarse la imagen en 2D, la imagen en 3D, y por eso mismo habíamos invitado a Salvador Gómez Crespo, que va a estar aquí con nosotros el próximo programa. Y la verdad es que algo que nos ha evitado la tomografía es este fenómeno llamado cirugía exploratoria, que a nivel médico se llama método diagnóstico utilizado para encontrar un diagnóstico para una sintomatología. Pasa mucho endoperio, ¿no? O sea, que los endoperios dicen, o cuando hay un problema endoperiodontal, hagamos cirugía exploratoria, y ahí van, ¿no? A abrir la encía, a abrir todo para ver qué está pasando. Normalmente siempre hay una diatrogenia y una perforación, y al final, pues la cirugía exploratoria acaba siendo una cirugía de extracción, ¿no? Pero hoy en día la cirugía exploratoria ya está caduca, ¿no? Pensando que a lo mejor en algunos lugares del país o de algunos lugares de Latinoamérica, pues no. Pero sabemos que la cirugía exploratoria a nivel odontológico es un método de diagnóstico utilizado para encontrar un diagnóstico en controversia a nivel odontológico. Vean qué importante, se utiliza más comúnmente para diagnosticar patologías o características morfológicas dentales asociadas a tratamientos previamente realizados. El punto es que ya hoy en día con la tomografía la cirugía exploratoria está completamente caduca, como platicábamos. Este caso clínico lo teníamos con un paciente que nos lo mandó un endodoncista y que vimos a nivel radiográfico que se encontraba un daño completamente malo, una endodoncia corta, pues las raíces estaban fusionadas, se ve que una lesión periapical y endoperiodontal sumamente grave. La radiolucidez que se observa a nivel apical es importante. Y bueno, pues nos dice que quería conservar el diente, que si hacíamos una cirugía exploratoria porque estaba supurando, porque se encontraba así clínicamente, ¿no? Entonces, obviamente, abrir, explorar, pues lo que mejor recomendamos para toda la gente que nos ve. Quizás ustedes ya tengan todos los posgrados, todas las medallas. Bájense 3 rayitas de ese pedestal, pongamos a nivel de cancha lo que se está viviendo en lugares como desgraciadamente Oaxaca, Guerrero, Chiapas, lo que estamos viviendo en Tabasco, lo que estamos viviendo en todo nuestro país, en León, en los 32 estados que conforman nuestra República Mexicana. Todo lo que vivimos y lo que vivimos en Latinoamérica, lo que vivimos en Centroamérica, lo que vivimos en todos sitios. A veces queremos hacer tratamientos heroicos. Hoy en día ya el diagnóstico nos puede ayudar. Vean este caso, sacamos una tomografía, hicimos por medio del sistema DICOM, y esto es un diagnóstico muy tranquilo, pero bueno, hicimos con el sistema DICOM la interpretación a tercera dimensión.
valorando cómo se encontraba el canal del dentario, cómo se encontraba el tejido granulomatoso, e incluso hicimos el curetaje, ¿no? Virtualmente, y nos dimos cuenta que había una perforación a nivel del piso mandibular, y esta perforación es una perforación que puede poner en riesgo, obviamente, la salud, porque pues, puede haber un contacto directo con un espacio aponeurótico y cumplir tantos dramas que no son de la Rosa de Guadalupe, pero murió por una extracción dental, ¿no? O sea, esto podría ser algo que se puede ver, y hay gente que dice, claro, yo lo vi aquí, no, ahí se ve, ahí la perforación, no se veía, o sea, aquí no está mi cursor señalando, ahí no se veía, realmente lo que estamos viendo es que lo estamos comprobando tomográficamente. Ahora, para la tomografía tenemos diferentes maneras de poder diagnosticar, porque normalmente la tomografía, en vez de ser una hoja grandísima que pande y que se escuche como truenos, hoy en día también podemos echar mano de diferentes pues, programas, softwares, que nos ayudan a interpretar de una manera más concisa, de una manera más real y clara de qué está pasando en nuestros pacientes. Ahora, pensando en implantología, hay 3 mediciones que se sigue haciendo, es la perforación transmucosa para medir pues la cantidad de tejido que se requiere. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que hay una medición que es profunda, una media y una superficial, y que esta nos da la cantidad de grosor que se requiere para la implantología. Si tú no tienes un tomógrafo en tu lugar de donde vives, sí te recomiendo que compres un mapeador óseo, una sonda periodontal, pero es un mapeador óseo. El mapeador óseo tú lo puedes pedir por Google, y si no tienes internet, bueno, pues una sonda, ya como dice la doctora Ana, pues una sonda de entrada, o sea, puedes tomar tus modelos, transmucosamente anestesiar y puntos locales de anestesia y poder medir, ¿no? O sea, es algo que valdría la pena que tú pudieras hacer para medir cuánto es lo que tú tienes de reborde. Esto obviamente, pues por ejemplo, este paciente que llegó con nosotros, que tenía 2 implantes en los laterales, pues nos dimos cuenta que había un colapso del reborde. En vez de estarle perforando, pues sacamos la tomografía, nos dimos cuenta que había un colapso muy grande, hicimos la simulación con el sistema DICOM, que es algo que yo utilizo mucho en mi práctica. Básicamente lo que hicimos, bueno, aparte de ver el trabeculado, la calidad de ósea, que ya platicaremos de ella, vemos los cilindros, con cilindros que simulan la colocación de los implantes, dónde debe ir la posición de esos implantes. Nos dimos cuenta que estaríamos básicamente perforando la tabla por vestibular, y que pues realmente el paciente no es candidato, ¿no? Y que a nivel medio, a nivel superficial, medio y profundo, vean cuánto teníamos de hueso. Realmente tenemos 3.98, 4, 5.5, cuando dice el ITI, el International Team for Implantology, que se requiere por lo menos pues tener alrededor de 1 milímetro, y eso ya es mínimo de hueso alrededor de los implantes. Ya hoy en día se dice que por lo menos 2. Hoy en día ya se colocan implantes muy delgados en la zona de laterales, pero aún así vemos la situación que pues no es candidato el paciente para esto, y sí le recomendamos que haga este tipo de diagnóstico. O sea, miren, doctores, yo sé que las medallas, los posgrados, hoy en día mucha gente da cursos. Yo doy cursos, yo también lucro con cursos, ¿no? Podemos decir, vivo de eso, y mis cursos trato de hacerlos los más académicos posibles. De hecho, estamos por lanzar los Study Clubs de Perio MX, siguiendo un poco la hegemonía del ITI. Bueno, pues también vamos a hacer nuestros clubes de estudio, una vez al menos vamos a reunir, y bueno, pues obviamente vivimos de esto. Pero si tú haces implantes y no tuviste la manera de hacer, pues bueno, haz un buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico, esto no te va a quitar dolores de cabeza. La finalidad clínica de los estudios imagenológicos es proveer al clínico las herramientas necesarias para toma de decisiones y plan de tratamiento. Protésicamente, los estudios imagenológicos contribuyen en la planeación de la posición de los implantes y su colocación con elaboración de guías quirúrgicas. Y básicamente, eso es lo que queríamos platicar con respecto a la situación de la tomografía. Porque sabemos, por ejemplo, en la tomografía que la densidad ósea se mide en unidades Hounsfield. La densidad ósea es medida en unidades Hounsfield en la tomografía. TAC significa tomografía axial computarizada. Yo sé que suena medio estúpido y medio absurdo, y mucha gente dice, doctor, ¿por qué es tan básico y por qué es tan...? Pues la verdad es que tenemos que a veces decir las cosas plaza sésamo, ¿no? O sea, hay gente que dice, doctor, yo pongo implantes, ¿qué es una TAC? Dios mío, por favor. Bueno, es una tomografía axial computarizada, ¿sí? Y la medida de atenuación de la densidad radiográfica son las unidades Hounsfield, HU por sus siglas en inglés, y es una medida utilizada para describir el valor voxel. Los voxels, ¿sí?, son normalmente representados como números de 12 bits binarios que miden en las tomografías y tienen 4096 posibles valores. Entonces, para poder ser interpretados los voxels, que realmente son los que nos dan indicando la densidad del hueso, se utiliza la unidad Hounsfield. Entonces, por ejemplo, el hueso trabeculado,
¿sí? Que es el hueso interno, el hueso medular, ¿sí? El hueso esponjoso, ¿sí? Tiene de 200 a 700 unidades Hounsfield, ¿no? El tejido graso es de menos 100 a menos 20. El tejido graso que encontramos en los carrillos, encontramos en las mucosas, por ejemplo. Puede ser que encontres un poco de tejido graso, ¿no? Pólipos, por ejemplo. La sustancia acuosa de tejidos laxos es de más 20 y más 80, ¿sí? El hueso compacto, que es el hueso cortical, que es, bueno, ese que encontramos principalmente en la mandíbula, tiene 1000 unidades Hounsfield. Los metales tienen más de 2000. Entonces, con la tomografía, y próximamente estaremos hablando acerca de esto, sí, en diferentes medios, porque a veces tú te das tomografía y te lo dan en un visor on demand para que tú en tu computadora lo instales y tú interpretes, y a veces no acabas ahí, o sea, no sabes nada, ¿no? O sea, es un problema. Disculpen mi punto, porque a veces sí, yo quiero ya hacer la tomografía y uno piensa que la tomografía es la panacea y no, a veces tienes que interpretarla, entonces ahí ya le incluyes el valor humano, y si no eres un experto, pues no sabes cuántas unidades Hounsfield son las que tienen que distribuirse dependiendo de la calidad de hueso. Y hay una regla, sí, también del ITI, del International Team for Implantology, donde habla acerca de los diferentes tipos de calidades de hueso para tomar decisiones con respecto a la colocación de implantes. Muchos temas que vendrán próximamente en Perio MX. Mantengámonos en contacto por nuestras redes sociales, mantengámonos en contacto con todo lo que estamos haciendo. La implantología hoy en día pues ya es una práctica común en nuestra ciudad de México y en muchos lugares de nuestro país. Sigue siendo un lujo para algunos, pero ya cada vez más hay pacientes implantados que caminan en las calles. Y bueno, pues nosotros necesitamos darles un buen diagnóstico, porque este diagnóstico, sí, para la colocación de implantes es importante, pero también es para el mantenimiento de implantes. Y bueno, pues es importantísimo esto. Queremos agradecer hoy a nuestro programa, pues a toda la gente que nos siguió en nuestro programa 2 de la temporada número 3, invitándolos al Endogame Tour que tendremos en Mérida, Yucatán. Estaremos en Mérida, Yucatán, 28 de septiembre de 2017. Bomba Mare, vamos a estar allá. Pues papazules, bueno, todo, comiendo todo lo que se pueda y disfrutando de esta gran región, la región más segura del país. Estaremos en Mérida, Yucatán, el día 28 de septiembre. Informes con Jacobo Prieto al 99 59 25 04, con Ileana Granados también, en IDIP. Pueden también buscar el contenido temático y todas nuestras redes sociales en Perio MX, en Perio Team MX, y también en IDIP, Instituto de Implantología y Prótesis. El Endogame Tour de Straumann llega a Mérida, Yucatán, y estaremos próximamente en Cancún, en Campeche, también en Tehuacán, Puebla, y pues bueno, también estaremos en Sudamérica. El próximo año estaremos en Sudamérica haciendo el Endogame Tour en Colombia, en Chile, Argentina, etcétera, a muchos lugares. Nos siguen haciendo preguntas, gracias a todos, muchísimas gracias a todos, nada más de 200 personas conectadas hoy. Bueno, pues qué gran regalo, ¿no? O sea, mi primer programa después de mi cumpleaños, y vamos a tocar el tema de tipos de injertos óseos. Sí, prometemos volver con muchos temas más, gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a Inteligencia Dental, gracias a Oral de Crest México, gracias a Straumann México, aquí en su filial, a Straumann Group y a Straumann con su filial aquí en México, gracias a la Facultad de Odontología UNAM, a Héctor Flores también, de Inteligencia Dental, y a todos ustedes, a todo el equipo que hace posible, a Lías, a Sharon, a Dianita, a todo el mundo, a todos ustedes, tengan un bonito inicio de semana, y bueno, pues saludos y sonrisas saludables. Hasta la próxima. Chao. Agradecemos su tiempo y preferencia. Lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted. Si desea contactarnos, por favor llame al 01800 00 Oral B, 01800 00 67 252. Oral B Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta.